Es un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar en el programa Derecho Familiar de un tema lacerante, actual, de la sociedad mexicana y sobre todo que afecta a la familia. Hoy vamos a tratar la temática que encierra qué enfermedades origina la obesidad y cómo perjudica a la familia. Para hablar de esto, como se los anuncié la semana anterior, están con nosotros los distinguidos médicos de Médica Sur, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado y todas los honores que esto merece, y me llena de gran satisfacción presentarles al doctor Gonzalo Torres Villalobos, quien como siempre, a la hora que le solicitamos su presencia y su apoyo, nos dice presente, y aquí estoy para darles, como siempre, lo mejor de sus conocimientos para ustedes que allá en su hogar tengan una información privilegiada, precisa, sobre estos graves problemas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Julián, es un gusto siempre estar aquí con usted. Gracias. Y el doctor Nahum Méndez Sánchez, también, a quien ya es conocido nuestro, siempre apoya estas iniciativas, sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con este programa único en México y probablemente en el mundo, es de ayuda social, realmente es de orientación a las personas para que tengan la información adecuada y no imaginen que su problema no tiene una solución. Doctor Nahum Méndez Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio, como siempre, participar con usted. Gracias, doctor. Y bueno, a ustedes, no olviden que porque nos ven, porque nos reciben en su hogar, este programa es una realidad. Recuerden que nos pueden escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 56 39 22 35 en los horarios de 10 a 2 de la tarde, lunes y martes, jueves y viernes, y ahí siempre hay quien les reciba su inquietud, su duda, que me las transmiten a mí, y en aquel programa que llamamos de consultoría jurídica, que se transmite una vez al mes, le vamos dando respuesta a esos problemas. Hoy, doctor Gonzalo Torres, quisiera empezar contigo para que quiero tocar un tema siempre derivado de que yo soy un neófito en esta materia, escucho cuestiones, pero ¿hasta dónde la obesidad produce impotencia sexual? ¿O no? Precisamente como habíamos platicado en el programa pasado, la obesidad lleva de la mano muchas otras enfermedades, por ejemplo la diabetes, la cual, por los problemas que origina, es una de las principales causas, como dice usted, de impotencia. Entonces, todas las enfermedades que acarrea la obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, eso sí tienen un impacto en ese aspecto. Entonces, por lo tanto, indirectamente la obesidad sí está asociado a ese problema. Y en ese caso, doctor Méndez, específicamente, ¿usted qué le recomendaría a quien está ya en esa hipótesis, pues para recuperar un poco la potencia, recuperar, pues a veces hasta la dignidad, ¿no? Porque se puede ser un hombre joven, padecer esto y tener una situación difícil. Sí, efectivamente en el programa anterior se comentaba acerca de los problemas metabólicos que origina la obesidad, y recordemos que en el hígado, que es un órgano muy importante, se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas de las hormonas que precisamente intervienen en el aspecto sexual. Cuando una persona cursa con sobrepeso o obesidad, hay cambios importantes en la producción de hormonas. Algunas se incrementan, otras disminuyen, y precisamente esas hormonas que juegan un papel importante en el aspecto sexual derivan del colesterol. Y hablábamos que su metabolismo de este lípido, de esta grasa que tenemos en la sangre, que es el colesterol, pues se encuentra alterado en personas con obesidad sobre todo,
y de ahí vienen diferentes problemas. La regulación del metabolismo del colesterol está dada por el hígado. Ahí se concentra toda esa cantidad de colesterol y el hígado regula qué cantidad de colesterol va a dedicar a la formación de hormonas, qué cantidad de colesterol va a almacenarlo, qué otra cantidad de colesterol lo va a eliminar a través de la bilis. Y cuando es en exceso, resulta que no puede de alguna manera regular todas esas proporciones que comentamos y muchas veces pues se va a las arterias, se acumulan diferentes tejidos y vienen los problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mejor habíamos dicho que es la prevención. Antes de llegar a estamos viendo que estamos cambiando nuestro peso. Es una forma muy fácil de darse cuenta al ver que la ropa que tenemos de pronto nos empieza a apretar, ya no es la misma talla, pues nos percatamos de que hay un cambio importante en nuestra composición corporal. Y si no es, como decía el doctor Torres en el programa anterior, no es por músculo, sino por acúmulo de grasa que estamos viendo esto, tenemos que hacer un cambio importante en nuestra vida en relación a la cantidad de calorías que estamos ingiriendo. Tenemos que empezar a hacer ejercicios si es que no estábamos haciendo. Tal suerte que ahí las medidas preventivas sería, digamos que la primera etapa o la primera recomendación. La segunda recomendación es si ya tenemos el problema, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, así como en diferentes enfermedades, hay enfermedades que son multifactoriales, en donde múltiples factores están participando en que se presente alguna alteración en el aspecto sexual. Hay que identificar cuál es la causa. El hecho de que curse una persona con sobrepeso o bien obesidad no sería necesariamente la única causa. Hay que buscar otros factores que contribuyan y desde luego que acudir con un experto en la materia. Él sugerirá los estudios que se tienen que hacer para identificar esa causa y posteriormente brindar un tratamiento adecuado. A veces, porque desde luego que es un problema que afecta, como bien lo señalaba doctor Huitrón, la parte emocional de una persona, no con facilidad se expresa, no con facilidad se comunica. Entonces sí se tiene que buscar un apoyo para que esta disfunción o esta alteración no vaya agravándose y que llegue un momento en donde el tratamiento no sea tan eficaz como al principio si se diagnostica adecuadamente y oportunamente. Toco este tema por una razón muy importante. En el otro programa hablábamos de la hipertensión arterial, de la diabetes, de problemas cardiovasculares, etcétera. Pero este incide en lo cotidiano. Esto se da el supuesto de la obesidad. Y como bien decías tú, y camina hacia la diabetes, se va a manifestar todos los días y en todas las actividades cuando se dé esta impotencia sexual. Entonces, en la familia, esto va a tener efectos graves, porque no estamos hablando de una persona que tenga 80 años, sino de uno que puede tener 20, o 25, o 30 años, y que tenga este padecimiento. Y además, algo fundamental que queremos reiterar en este programa: todo lo que hagamos, bien o mal, va a repercutir en la familia. Entonces, en ese sentido, Gonzalo, sería muy importante que desarrolláramos un poco esto que te voy a plantear. Desde mi punto de vista, hay 3 supuestos que incrementan la obesidad: la alimentación, la falta de actividad física y los aspectos socioculturales en los que estamos metidos ahora. Entonces, si estos 3 elementos se come mal, se
tiene un sedentarismo como parte de la vida. Y los aspectos socioculturales, por ejemplo, la sociedad acepta que a veces ser gordito es como sinónimo de bienestar económico. Como de que, bueno, pues sí, se sube a un Mercedes y se sube a una aquí, acá y acá, y digo, pero eso socioculturalmente pues está equivocado. Entonces, específicamente, Gonzalo, desde el punto de vista de la alimentación, estas causas que incrementan, que ya lo tratamos, pero hay que reiterarlo, estos alimentos con el alto contenido energético, ¿qué le podemos decir a la gente? Que coma más sano, algo más simple. Si nosotros vemos los factores que originan la obesidad, el factor que tiene más peso por mucho es lo que comemos. O sea, la causa de sobrepeso en el 80% depende de lo que comemos y probablemente un 15 o un 20% de la falta de actividad. ¿Por qué? Porque ya platicamos que para poder quemar el exceso de calorías que consumimos con actividad física, muchas veces la cantidad de calorías que tienen que quemar es lo que tiene que hacer un deportista de alto rendimiento. Entonces, lo que más impacto tiene es lo que uno come, el 80%. Entonces, a veces uno se centra mucho en el qué. Decimos que yo no como grasa, no como pan, no como tortilla, pero se olvida del cuánto. Y lo más importante finalmente es cuántas calorías totales consume. No importa que sean de carne, de verduras o de frutas o de lo que sea. Si finalmente el número de calorías es mayor a lo que el cuerpo necesita, lo va a acumular. Entonces, no hay que perder de vista que lo más importante es el cuánto, ¿no? Obviamente, los diversos alimentos tienen diferentes cantidades de calorías y esto tiene impacto en el cuánto. De lo que mencionaba respecto a si la obesidad es signo de bienestar, ¿no? Más bien lo que sucede es lo contrario. O sea, lo que se ha visto es que el nivel sociocultural, educativo y económico va, sobre todo el nivel educativo, va en una relación inversa a la proporción de obesidad. O sea, actualmente la mayor proporción de obesidad es en los índices de educación menores. Entonces es más bien al revés. Uno tiene menos educación, tiene más riesgo de hacer obesidad, ¿no? A diferencia de lo que pues vemos comúnmente pensando que la obesidad es signo de bienestar económico, es al revés. Ahora, algo simple. La gente a veces come raciones tan grandes que no es ¿qué pasa cuando uno llega a un punto en el que come más? Como que dicen, tiene más ojos que estómago, pero se acaba comiendo todo lo que le ponen, ¿no? Entonces esto va a traer un efecto grave. Vamos a ir a un corte breve y regresamos porque esto creo es una pregunta importante que hay que dar una respuesta, porque ese aumento de que te traen la sopa y te consiente tu mamá o tu esposa y te dice otro platito, pues sí, y te trae la carne y está riquísima, pues otro. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Bueno, seguimos con ustedes en este programa de la trascendencia y de lo que desata la obesidad en estas enfermedades. Ya hablamos en esta primera parte de lo grave que puede ser padecer la impotencia sexual. No entro al punto, porque sería materia para otro programa, que ahí se los dejo apuntado, porque si habláramos desde el punto de vista de la impotencia sexual, esta no es exclusiva de los hombres. Hay impotencia sexual también de las mujeres, un tema que en otro programa y con los penalistas adecuados trataremos. Pero le decía yo al doctor Gonzalo Torres, y le devuelvo la palabra, en esta parte que él señalaba lo que come, y yo agregaba pues las cantidades.
Así es, las porciones que consumimos actualmente, el tamaño de una porción es más. ha crecido de forma impresionante en los últimos 50 años. ¿Por qué? Pues yo creo que son varios factores. Primero, un factor comercial, en el cual, por ejemplo, uno llega a comprar a una cadena, póngale el nombre que quiera, ¿no? O un cine, por ejemplo, unas palomitas, y le dicen que nada más paga 5 pesos extras y en vez de llevarse las medianas se lleva las grandes. Entonces uno dice, bueno, pues hasta piensa que me estoy ahorrando, ¿no? Y pues, te la rellenan gratis. Entonces dice, pues mejor me llevo la grande porque así hasta pues estoy ganando algo porque me dan más por un poquito de dinero extra, ¿no? Entonces, todo este sistema de consumismo pues nos envuelve, ¿no? Las porciones de los restaurantes, por ejemplo, también han aumentado en forma muy, muy importante. Entonces, a veces uno en una sola comida se puede consumir la mitad o 3/4 partes de las calorías que necesita en todo el día. Entonces, es un factor muy importante, ¿no? El tamaño de las calorías. Cuando va uno al cine, ¿de qué tamaño son los vasos de refresco grandes? Prácticamente enormes. 1 litro o más. Entonces, si nosotros vemos cuántas calorías hay en 1 litro de refresco, entonces ahí es donde están gran parte de los problemas, ¿no? Tamaño de las porciones, calidad de los alimentos. Doctor Nahum, es muy importante eso que antes tocamos en el otro programa, y yo quisiera regresar a él dentro de insistir en la familia con la actividad física. El abuso del uso del coche, de los elevadores, de que uno va en su vehículo y quiere en la puerta, aunque se pelee con quien sea, para no caminar ni 5 metros. Es un condicionamiento mental gravísimo. Claro. ¿Qué le podemos sugerir a la audiencia que hagan? Porque si no hay esa actividad física, que es educación, pues todos estamos en la flojera en la casa, ¿no? Bueno, creo que tanto... La televisión. Es cierto, tanto usted como el doctor Torres han tocado un punto muy, muy esencial en el problema de la obesidad, que es la educación. Yo creo que parte de toda la problemática que tiene no solamente nuestro país, sino los países emergentes, precisamente la educación. La educación es fundamental para tratar de resolver todos los problemas que aquejan la población mexicana, incluyendo lo que estamos tratando, que es la obesidad. Si todo mundo en México tuviera un nivel escolar adecuado, comparable con países desarrollados, la calidad que ahora está de moda también en relación a la calidad de la educación, fuera igual o similar o mejor todavía de los países desarrollados, eso sin duda alguna va a repercutir en que tengamos menos problemas de salud y principalmente el que estamos tratando, la obesidad. Podamos pensar en cómo prevenir precisamente este problema de salud. Y no solamente eso, bueno, parte también de los factores que contribuyen, bueno, pues la actividad física que usted bien señala. En México, en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos pues una cantidad de automóviles impresionante, ¿no? No solamente de habitantes, sino de automóviles. Pero una ciudad tan compleja en donde se ve limitada también al sistema de transporte, en donde no se cuenta quizás con todo lo que quisiera el mundo tener para poderse transportar, como ocurre en otros países, en donde se utiliza más la bicicleta, se utiliza más el metro o el sistema de transporte subterráneo, los mismos camiones que en un momento dado transportan fácilmente a un número considerable de la población. Eso se está haciendo, creo que mucho actualmente en México, pero que todavía no alcanza la proporción que deberíamos tener en México. Todo eso, sin duda alguna, juega un papel importante para que tengamos estos niveles de obesidad, de los que en el
programa anterior comentábamos que es del 70%. Aunado a ello, pues muchas de los edificios en donde trabaja la población mexicana, pues todo el mundo se va al elevador, ya llega tarde, efectivamente, a veces por razones de tránsito o por otras razones, y lo primero que toma es el elevador. En lugar de, si llegaran con tiempo, les daría oportunidad para utilizar la escalera, si son 1 o 2 pisos, y nuevamente de acuerdo a nuestra capacidad física. Y si yo trabajo en el 8º piso y no tengo mucha capacidad física, pues a lo mejor solamente 1 o 2 escaleras puedo subir, 2 pisos, y ya después tomar el elevador. Se sabe también por la radio, la televisión, que en otros países premian mucho a la gente que llega puntual a su trabajo y que deja más lejos su auto para dar lugar a la gente que tiene problemas físicos para llegar a su oficina, que sean los que precisamente lleguen directamente a la puerta del edificio, a la puerta del elevador, pero no los que están bien físicamente, que son los que tienen que dejar más lejos su carro y de esta forma hacer actividad física. O sea, se puede hacer actividad física de diferentes formas. En la escuela, pues ahora sabemos que también se está dando un impulso en la escuela básica, en la educación primaria, secundaria, pero en resumen yo diría que todo esto es educación, y también ya se comentaba que la educación, el grado de educación juega un papel importante en la prevalencia o la proporción de gente que tiene obesidad. Yo insistiría en que la educación es muy importante, y eso definitivamente la familia. Que es muy importante. Bueno, pues en realidad creo, Gonzalo, que vale la pena un poco salirnos de ahí y considerando el nivel de nuestra teleaudiencia para que aprovechar el foro, porque dada la especialidad tan única que ustedes tienen, esto inclusive lo que tú has ya propuesto y métodos que has creado para mejorar en un momento dado con cirugía problemas de obesidad, y esto que sabemos, y si no la gente lo va a escuchar, que tú te dedicas gran parte de tu actividad a la laparoscopía avanzada, a la cirugía de obesidad, y casualmente cuando venía para el programa me decía mi esposa que vio un método, y que creo que vale la pena señalarlo, creo que es de tu creación, en cuanto a una grasa que se quita de una parte y se pone en otra, etcétera, ¿no? Yo creo que vale la pena que, así como, pues como una enseñanza, sí, es importante, ¿no? Sí, bueno, todavía es un método experimental. Ajá. Precisamente estamos haciendo algunos estudios en animales. ¿Y en qué consiste? Pues sabemos que la grasa es diferente. Es diferente la que está abajo de la piel que la que está dentro del abdomen. Incluso la misma que está dentro del abdomen en diferentes partes es diferente, aunque a nosotros nos pareciera lo mismo, ¿no? Sabemos bien, por ejemplo, que la grasa que está dentro del abdomen es la que más daño causa, es decir, se asocia más a diabetes, hipertensión, colesterol. Entonces, aunque parezca que es el mismo tejido, son muchas veces muy distintos en las cosas que producen, en las células que lo forman, etcétera. Entonces, pues es un proyecto de investigación en el cual estamos cambiando grasa de la parte de abajo de la piel a algunos compartimentos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mejorar el problema metabólico, es decir, que tenga un impacto tanto en la glucosa como en las cifras de colesterol y triglicéridos, y es este cambio de lugar parece ser que tuviera... O sea, ¿esto podría dar como resultado reducir la obesidad? En un grado la obesidad, sí, y en un grado el problema metabólico. La cuestión del metabolismo incide en la obesidad, ¿no? Así si es. te funciona mal el metabolismo, las grasas y todo lo demás no lo procesas adecuadamente. Así es, pero bueno, esto es algo todavía experimental, en la etapa todavía de experimental en animales, entonces todavía está en desarrollo. Bueno, pero sí es importante porque somos, a pesar que somos un país emergente y como decía el doctor, en desarrollo, que sepan, ¿no? Pues digo,
los grados, los estudios, todo lo que ustedes han hecho, pues que siempre están en esta hipótesis de crear, de hacer cosas muy importantes, ¿no? Entonces, igual yo quisiera aprovechar de la presencia del doctor Nahum Méndez para que nos tocara algo que es muy importante y que él es el número uno en México y fuera de aquí en tratar y darnos una orientación sobre lo grave que es el hígado graso, porque creo que esto es algo pues que todos lo podemos padecer. Claro. Y hay quien se entera y hay quien no, y alguien se entera cuando ya es tarde, ¿no? ¿Qué síntomas? ¿Qué tiene eso que ver con la diabetes, me imagino? Y con la obesidad, ¿no? Sí, es un tema muy, muy importante y muy ligado a lo que es la obesidad. Hay diferentes causas de acúmulo de grasa en el hígado, a lo cual se llama hígado graso. En México, por las características y por la prevalencia que comentábamos de obesidad, en nuestra población el primer factor asociado a hígado graso es precisamente la obesidad. Pero también hay que reconocer que existen otras causas, y otra de las causas es el alcohol. Y hablando de las primeras 10 causas de muerte, es decir, de las causas que originan la muerte en nuestra población, los problemas del hígado están situados actualmente en el tercer lugar. Tal suerte que va muy ligado todo esto a la parte metabólica también. Pero dentro de estas causas decíamos que afectan al hígado, está la grasa, está el alcohol, hay otros virus, que los virus de las hepatitis B y C respectivamente, pero sin duda alguna la más importante es la que se asocia a obesidad o a sobrepeso. Es decir, esa causa, acúmulo de grasa, si es un acúmulo leve, hay una clasificación muy sencilla que dice que podemos clasificar al acúmulo de grasa en leve, moderada o severa. Severa cuando nuestro hígado está prácticamente lleno de grasa. Y desde luego que esto va a traer problemas importantes en el funcionamiento del hígado. Y también ya se comentaba hace un momento que a veces las enfermedades, no solamente del hígado, sino en otros sitios, son silenciosas, no avisan. Cuando llega el primer síntoma es porque el problema está avanzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al conocer que tenemos o reconocer que tenemos sobrepeso o obesidad? Prácticamente la gente que tiene obesidad, más del 80% tiene hígado graso. Gente con sobrepeso, alrededor del 30%, 35% tiene hígado graso. Entonces, hay que reconocer que si yo curso con sobrepeso o soy gordito, voy a tener un problema del hígado y el número uno es hígado graso. Si aunado a ello tengo otros problemas, si me gusta tomar alcohol, pues eso va a aumentar todavía el riesgo de acumular más grasa en mi hígado y de ser un simple acúmulo de grasa en el hígado pasa a ser un problema en donde se forma una cicatriz en el hígado a la cual se llama fibrosis, y a medida que va progresando esa fibrosis voy a llegar a un punto en donde se desarrolla una cirrosis en mi hígado. Y las consecuencias fatales que produce precisamente, graves, que produce la cirrosis hepática. Tal suerte que en el momento actual, no solamente en México, sino en países de Occidente, una de las enfermedades más frecuentes y crónicas del hígado es el hígado graso. Es muy importante, se asocia a obesidad, se asocia al síndrome metabólico que ya habíamos comentado, y que para todo hay tratamiento, nada más que hay que saberlo reconocer. Primero yo diría que prevenirlo, pero si ya lo tenemos, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que reconocer las causas y dar un tratamiento adecuado, porque hay tratamiento para esto. Esto es muy importante porque solo usted, allá en su hogar, sabe, como lo dijo ya el doctor Nahum Méndez, que puede tener ese hígado graso, no precisamente porque ingiera bebidas alcohólicas, sino por el virus, bacterias, otras cuestiones que él señalaba. Entonces, Gonzalo, creo que en esto es muy importante
venir a manejar con las personas, aun cuando es un poco elevado, este vínculo entre la genética y el metabolismo, porque pues es lo suyo, es lo de ustedes, ¿no? Para que las personas tengan más conciencia en esto, ¿no? Sí, desgraciadamente, como mencionaba el doctor Nahum Méndez, nosotros los mexicanos tenemos una predisposición genética para desarrollar problema metabólico. ¿Y por qué? Nos tocó, pues ahora sí que es la herencia así europea, hispana, azteca, ¿o qué? Pues digo, en algún momento probablemente tuvo alguna ventaja desde el punto de vista de poder acumular más grasa cuando no había alimento, ¿no? Pero actualmente que hay alimento excesivo y esa obesidad central, que es la que más problema metabólico lleva. Bueno, déjame que te interrumpa, esto es muy importante para usted que nos ve en su hogar. Si tenemos la predisposición a ser obesos, pues hay que cuidarse. Sí, a ser obesos y además a desarrollar problema metabólico a niveles de obesidad menores que en otros grupos. O sea, más problema metabólico con menor nivel de obesidad. O sea, cuando tú usas esa palabra, quiere decir mala asimilación de grasas, digestión, o en sí, ¿cómo podemos definir qué cosa es metabolismo? ¿Qué significa eso? Problema metabólico me refiero a problemas de glucosa, específicamente intolerancia a la glucosa y diabetes, problemas de colesterol, o sea, y que el triglicéridos. cuerpo no los maneja bien o cómo es. Que se eleva, ¿no? La diabetes es una elevación, digo, por muchas causas, etcétera, pero finalmente lo que pasa es que se eleva la glucosa y esto causa nomás daño. para entender, porque yo, haz de cuenta que soy el que digo de las personas, ¿no? Si el metabolismo funciona bien, comas lo que comas, estás bien. La glucosa se mantiene bien, el colesterol se mantiene bien. Si el metabolismo no funciona se bien, eleva la glucosa. Ahora, ¿qué es metabolismo? Por ejemplo, los orígenes de la palabra o algo así, digo, ¿qué es? Metabolismo es esa capacidad que tiene el cuerpo de procesar, por ejemplo, en este caso, la glucosa, ¿no? Si no está bien el metabolismo de la glucosa, que se tiene que mantener en un rango específico, ¿qué es lo que pasa? Que ese nivel se sale de ese rango y entonces la elevación crónica de la glucosa, por ejemplo, causa daño a largo plazo, que es lo que se llama diabetes. Entonces no estamos metabolizando como debe de ser para mantenerlo en un nivel de un rango en el laboratorio que tiene que ser de tal a tal. Entonces esa glucosa está persistentemente elevada y eso causa daño, es lo que se llama diabetes. Forma simplificada, digamos, es que no estamos manejando bien la glucosa, el azúcar, etcétera. Igual con el colesterol. El problema es que ya no se está manejando bien, entonces empieza a elevar crónicamente y esa elevación acaba causando daño, ¿no? El problema de lo que menciona el doctor Nahum Méndez del síndrome metabólico, que son varias cosas juntas, pero el problema es que todas apuntan al mismo blanco. Digamos, casi todas tienen una incidencia en los vasos sanguíneos, ¿no? La diabetes por un lado, el colesterol por el otro, la hipertensión por el otro, entonces todos tiran al mismo blanco, que son los vasos. Entonces, por ejemplo, en el corazón, pues tapan las arterias del corazón y dan un infarto. En el cerebro, pues tapan las arterias de arriba y puede haber una hemorragia o un infarto. Entonces, ese síndrome metabólico, por eso es el problema, porque si la diabetes sola y la hipertensión sola y el colesterol alto solo causan daño, cuando los juntamos, el daño se potencia. Entonces eso que tiran todos al mismo blanco. No, pues realmente los maestros, porque es mínimo el calificativo, nos dan una explicación, nos enseñan, aprendemos, que es tan importante. Usted sabe que este programa tiene, entre otros objetivos, enseñar. Inclusive usted allá en su hogar nos puede llamar por teléfono, puede preguntar por el correo electrónico y nosotros con mucho gusto les preguntamos a los propios maestros para que podamos tener una respuesta adecuada. Voy a ir a un corte y regresamos para la última parte, donde yo quisiera involucrar al doctor Nahum Méndez, porque a mí me quedan algunas dudas y desde ahora se las preparo a él respecto a esta tan importante charla de Gonzalo Torres sobre el metabolismo, porque ¿cómo nos podemos dar cuenta? Hay análisis, es un diagnóstico que el metabolismo está funcionando mal. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Estamos hablando en este programa sobre las enfermedades que origina la obesidad y los graves problemas que esto da en la familia. Hemos tratado ya ampliamente, de hecho algunas recomendaciones, pero ahora quisiera preguntarle al doctor Nahum Méndez, en esta parte que dejó el doctor Torres Villalobos, del metabolismo, que es tan importante porque usted y yo, que no somos médicos, pues hay que preguntar para saber. Entonces, qué mejor que tener a los expertos y que nos digan, en el caso concreto, esta figura, esta expresión del metabolismo, doctor. Muchas gracias, doctor. Es realmente interesante, es apasionante para nosotros poder investigar y saber un poquito más acerca de cómo es que se lleva a cabo, qué cambios hay en el metabolismo precisamente cuando tenemos sobrepeso o bien cuando somos obesos. Nada más quisiera retomar un poquito la parte genética que en el programa anterior comentábamos que la obesidad exactamente resulta de la interacción entre factores ambientales y factores genéticos. Y se comentaba hace un momento de la susceptibilidad que tiene la población mexicana, precisamente porque los genes que heredamos de los primeros pobladores del continente americano, aparentemente, como lo comentaba el doctor Torres, si bien es cierto que en ese momento sirvieron de alguna manera para mantener la energía suficiente y subsistir en esa época, ahora resulta que eso nos confiere cierta susceptibilidad para padecer estos problemas metabólicos. Y hay diferentes grupos de investigación en México que estamos trabajando precisamente en ver qué genes nos hacen lábiles a padecer hipertensión, a padecer diabetes, a padecer hígado graso y desde luego obesidad. Particularmente nuestro grupo ha estado colaborando activamente en esos estudios de genes y hemos encontrado que los genes en nuestra población, por ejemplo, que se encargan del metabolismo, volviendo ahora para interactuar precisamente la genética con el metabolismo. Finalmente la grasa que acumulamos en el hígado se llaman triglicéridos. Y los triglicéridos derivan de los azúcares que consumimos. Bueno, para que se lleve a cabo un metabolismo adecuado en el hígado de estos triglicéridos, existen una herramienta muy importante a nivel de las células del hígado. Y cuando esta herramienta no está trabajando al 100%, o hay un gen que cambia precisamente la función de una de las enzimas, o resulta que hay una mutación precisamente en el gen que se encarga de que se lleve adecuadamente el proceso de estas grasas que son los triglicéridos, es cuando presentamos esa susceptibilidad y consecuentemente empezamos a acumular más grasa. Eso está bien definido a través por lo menos de 2 genes en nuestra población y que tienen que ver con el metabolismo de triglicéridos, que tienen que ver con el metabolismo adecuado del colesterol y no solamente en el hígado graso, hay otros problemas del hígado que, si bien es cierto que no son propios de este mismo órgano, sino de la vesícula biliar, pero es un problema metabólico que es la formación de cálculos en la vesícula biliar. Es un problema muy ampliamente reconocido en países de Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos, por este problema, pues se practican, el doctor Torres ha de saber, que más de 1 millón de colecistectomías, que es la cirugía para quitar la vesícula, porque es un problema muy frecuente. Y de los grupos que constituyen la población de Estados Unidos, uno de los más importantes es el de los hispanos. Y dentro de los hispanos está la población mexicoamericana. Dentro de los estudios en donde hemos tenido la oportunidad de colaborar, resulta que la población mexicoamericana que vive en Estados Unidos es la que más tiene este tipo de problemas de formación de cálculos en la vesícula, que es un problema metabólico ligado
a esa genética que nos heredaron nuestros ancestros. Y hay una alteración en el metabolismo del colesterol que el hígado está tratando de eliminar a través de la bilis y que consecuentemente al cambiar las proporciones de todos esos constituyentes de la bilis es que se forma precisamente los cálculos biliares y eventualmente también participan en la formación del hígado graso. Tal suerte que el metabolismo es, si bien es cierto, aquí muy sencillo de comentar, es muy complejo en la vida real porque interactúa, como ya comentaba el doctor Torres, la glucosa, colesterol, triglicéridos, otras hormonas que las mismas células que se llaman adipocitos, en donde se acumula la grasa, participan en la formación de hormonas que regulan también la mejor distribución de la grasa, pero cuando se interrumpe ese buen metabolismo es cuando se presentan estas enfermedades. Es nuevamente muy apasionante para nosotros, pero todavía necesitamos saber más acerca de cómo interactúan más de cerca para poder brindar un tratamiento muy dirigido a esas alteraciones. Bueno, pues es impresionante la claridad de la explicación del doctor Nahum Méndez y que ahora la traslado con Gonzalo Torres porque si bien hemos hablado de este vínculo de la genética y el metabolismo, entre otras cuestiones, seguramente que la diabetes mellitus 2, la hipertensión arterial, el asma, todas estas cuestiones pues son producto de lo mismo, ¿no? Sí, sin duda el factor asociado más fuertemente a diabetes y sobre todo el tipo de diabetes que usted menciona es la obesidad. ¿No? La diabetes que conocemos que le da a los adultos, no la diabetes de los niños, que son tipos diferentes. Esa diabetes del adulto, que es la que está creciendo en forma exponencial en México y en muchos otros países, esa es la que está directamente relacionada con la obesidad. Y el primer factor de riesgo para diabetes es la obesidad. Entonces, si esa es la causa, pues también la forma de quitarla o prevenirla pues es evitando o bajando de peso. Incluso pacientes que ya son diabéticos con diabetes de difícil control, si bajan de peso se pueden controlar mucho más fácilmente e incluso si bajan peso suficiente se puede llegar a prácticamente desaparecer la diabetes en el sentido de que su glucosa esté con cifras normales y eso es bajando de peso, que es el factor de riesgo principal. Y lo mismo pasa con los otros problemas metabólicos, con el colesterol, con la presión, etcétera. Si nosotros bajamos de peso, todas esas cosas que se asocian a la obesidad mejoran e incluso pueden llegar a ya no estar presentes más. Bueno, esto es muy complejo, pero yo, sobre todo en esta última parte del programa, quisiera hacerte una pregunta muy directa, porque, bueno, pues hemos escuchado cosas muy importantes, pero vamos a suponer que en la distinguida teleaudiencia hubiera una persona que dijera, haciéndome yo eco de ella, con una operación al obeso, ¿se le puede reparar mucho de este malestar o no? Sí, la obesidad se trata dependiendo del nivel que tenga. No es lo mismo alguien que tiene 5 kilos extras que alguien que tiene 50 kilos extras. Entre más peso extra se tenga, más difícil es bajar, pero sobre todo más difícil es bajar y mantenerse. Hay un nivel de obesidad que se llama obesidad mórbida. Mórbido viene de una palabra que quiere decir que ese nivel de obesidad ya le está causando daño a la salud, está causando morbilidad, causa enfermedades. Eso se define en base a un término que ya alguna vez habíamos platicado, que es el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla. No es lo mismo alguien que pesa 100 kilos y mide 2 metros que alguien que pesa 100 kilos y mide 1,40. ¿No? El que mide 1,40 y pesa 100 kilos pues tiene un sobrepeso y una obesidad muy importante. Para el nivel más alto de obesidad, que se llama obesidad mórbida, la cirugía bariátrica, que es la cirugía que usted mencionaba, y es prácticamente pues digamos que ahora sí la única medida. O sea, sí funciona eso. Sin duda es la medida que es la más efectiva y casi la única que funciona a largo plazo
¿A un gordo de 100 kilos lo podrías dejar de 50? Bueno, depende de la estatura, etcétera, todo digamos. eso, sí, lo que tú dices. Pero sí sería factible con una operación. Digamos, una Esto va a ser cirugía... casi como un milagro, ¿no? Digamos, un caso particular, ¿no? El bypass gástrico es un tipo de cirugía bariátrica, se hace por vía laparoscópica, en el cual se hace pues alguna modificación del estómago que se separa. ¿Laparoscópica qué quiere decir? ¿Que abres o que haces unos hoyitos? Hacemos 5 orificios, 2 de 1 centímetro, 3 de 5 milímetros. Eso es importante porque si no, digo, igual que yo, la gente no sabe qué es laparoscópica. Entonces este señor de 100 kilos se somete a una operación de cirugía laparoscópica avanzada y puede tener una vida mejor. Así es. Si en algo tiene impacto la cirugía, además de que baja de peso en forma muy importante y mucho más que con cualquier otra cosa, con dieta, ejercicio, medicamentos, no hay ninguna cosa que se le compare en efectividad a la cirugía. Sin embargo, nada más hay que recordar que la cirugía es para pacientes que tienen una obesidad severa, ya el grado más alto. Entonces, o esos sea, no pacientes... por cuestiones estéticas. No. Por ejemplo, alguien que quisiera, que se pasa unos 6, 7 kilos y dijera, yo en lugar de toda esa historia del ejercicio, voy con el doctor Gonzalo Torres y que me deje en la línea. No es candidato porque la obesidad que tendría Pero alguien sí que lo tiene... podrías operar. No. ¿No? No, porque digamos que también es una medida drástica para un problema drástico. Entonces, de salud. De salud. Es que tiene beneficios estéticos porque uno baja de peso, es secundario. Pero aquí lo que estamos tratando es una enfermedad que no responde prácticamente a cualquiera de las otras medidas. Obesidad severa. Lo más importante no solo es el peso que uno pierde, es las enfermedades que se resuelven después de cirugía. Por ejemplo, después del bypass gástrico, casi el 90% de los pacientes que tienen diabetes llegan a tener cifras de glucosa en un margen adecuado, dejando de tomar medicamentos. Bueno, aquí tú lo dices muy así rápido, pero no lo puedo dejar pasar por mi distinguida de la audiencia. Dijiste, un bypass, ¿qué es eso? Un bypass gástrico. Un bypass gástrico. ¿Qué es en español? Bypass quiere decir que se brinca parte del estómago y parte del intestino. Entonces, o sea, tú operas y luego... Y luego parte del estómago se corta y se separa, y una parte del intestino se conecta a esta parte de un estómago más pequeño que se deja, y entonces funciona porque uno come menos, se llena más rápido, es un estómago más chico, hay parte del intestino que se salta, y además hay varias modificaciones, son hormonas que se producen en el intestino. El intestino es el órgano que más hormonas produce en el cuerpo. Entonces, ese cambio de hormonas que se producen en el intestino tiene efectos benéficos en la diabetes y en otras cosas. Perdona que yo insista, pero esto es como es clase. Tú eres maestro y pues hay que aprovechar, porque de otro modo nos vamos a quedar con muchas dudas, ¿no? Sí, una cosa muy importante es que esta es una cirugía de alta especialidad. Se tiene que hacer en centros que tengan la capacidad para atender a los enfermos. En Médica Sur, donde diriges esto, lo puedes hacer. Tenemos todo especial para que el paciente esté a gusto, y además lo más importante es que la gente que lo haga tenga el entrenamiento. Este es un entrenamiento especializado que necesita una curva de aprendizaje larga. Cuando se hace en lugares adecuados, con gente adecuada, es altamente seguro. Cuando se hace con gente que no tiene el entrenamiento, en lugares donde no se deben hacer, es de riesgo. Entonces este es un mensaje muy importante, porque digo, cuando se hace bien, con quien se debe hacer, es muy bueno, pero si no, sí hay un riesgo, ¿no? Finalmente. Gracias, mi querido Gonzalo. ¿Tiene usted algo que agregar a eso que dijo el maestro? No, es una información muy importante, muy detallada. Además, creo que efectivamente actualmente lo que se ha visto que soluciona algunos problemas metabólicos con los que cursa el paciente con obesidad mórbida es precisamente la cirugía. Entonces, desde luego que cada tratamiento que se utiliza, como él bien lo definió, va de acuerdo al grado de obesidad. Obesidad que es cuando es sobrepeso, no necesariamente tiene que llegar a la cirugía, con tratamiento médico, a veces con dieta, con el ejercicio. Si tenemos ya obesidad de grado 1, grado 2, va a depender de la magnitud del problema. Muy bien, bueno, pues el teléfono 5424-6892
que mencionamos en el anterior programa es a donde ustedes pueden llamar lunes a viernes de 9 a 9, solicitar una cita, una consulta, tener un diagnóstico adecuado, profesional, de lo mejor que hay en México, para que en un momento dado, entiendo que un poco los he alarmado, porque he llevado esto a unos extremos así, de la impotencia sexual y todo lo demás, pero esa es la realidad. Entonces hay que enfrentar ese problema, y qué mejor que hoy haber tenido el privilegio de escuchar dos científicos mexicanos, dos maestros de la Universidad Nacional, egresados de la mejor facultad de medicina de Iberoamérica, y que ellos son dignos representantes de la misma. He tenido el privilegio de dialogar con ellos en el programa anterior y en este, y quiero reiterarle, doctor Noé Méndez, mi agradecimiento por este apoyo y por estar aquí con nosotros. Un honor estar aquí con usted. Muchas gracias. Me quedo, Gonzalo, igualmente, muchas gracias. Bueno, un gusto Esta y es un la honor. casa de ustedes, y no creo que se van a escapar. Pronto los voy a molestar otra vez. Con mucho gusto. Con que van con nosotros. Y a ustedes que nos hicieron el favor de recibirnos en su hogar, estamos muy agradecidos. Les reitero que porque usted nos ve, este programa es una realidad. Nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, llamarnos al 56 39 22 35, díganos a quién quiere ver, qué temas quiere escuchar, y nosotros con mucho gusto traeremos a las personas adecuadas. Además, recuerde que el canal de la transparencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre le da la opción al derecho de réplica. Si en un momento dado a usted no le parece, o cree que hemos exagerado, o que no es adecuado lo que hemos dicho, el foro está abierto. Y por supuesto siempre con la oportunidad de venir con conocimientos, con la sabiduría propia de estas materias, para cuestionar lo que sea cuestionable. Por hoy muchas gracias, y esperamos verlos en otro programa de Derecho Familiar.